Levante su voz al cielo y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Levante su voz al cielo. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinde, Hijo de Dios eres porque Le vivimos al Señor. vivimos hoy. Eres quien nos libertad. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Levante su voz al cielo. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos te rinde, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tú eres digno. Y vamos a cantar con la música del cielo y vamos a cantar alegres, dígalo, alegres porque escuchas cuando cantamos vamos con júbilo. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te adoramos. Y amén. Tu presencia es en este lugar, Señor. ¿Cuántos creen que donde la presencia de Dios está, los demonios tiemblan y huyen en su nombre? Amén. Vamos con júbilo. Tú eres digno, Señor. A Jehová, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Jehová, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia de Jehová, que tú Señor que huiste, tu ojo no que te volviste atrás, que
enemigos arriba con destruyó. nosotros, arriba, vamos. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. ¡Hey! 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 Cuando se goza, cuando el Señor se devuelve la cautividad, Seremos como los que sueñan. Cuando el Señor se devuelve la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, gozaré, gozaré. gózate. Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, Me ha hecho libre, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. y así como David cantaba, así como David danzaba, Así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré en su presencia. Me gozaré y solo en ti me alegraré. Porque tú eres mi Dios y mi Rey. yo cantaré, Yo danzaré en su presencia. Me gozaré y solo a Él daré la gloria. Porque tú eres mi Dios y mi Rey. cuando se goza. Sí, Señor. Cuando subo así, dígalo, Santo, Santo, Santo Santo, es el Señor. digno, tu nombre es digno, Dios. Digno Oh, lindo, es el Señor. me gozaré, 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 Me gozaré en Jehová. gózate. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, 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 me gozaré en Jehová. Se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando se goza, ¿cuántos son libres para glorificar el nombre de Cristo? Gloria a Dios. Somos libres, amén.
para exaltarlo a Él. Levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Espíritu Santo de Dios, queremos adorarte. Dígale: mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Levante su voz, dígale al Señor: y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena ese lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Levante su voz, dígale: y creo en ti. Vamos. Jesús, y lo que harás en mí, si solo creo y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Levante sus manos al cielo. En mí, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso, milagroso Señor, y llena ese lugar con tu presencia, a descender y a descender a todos desde lo alto, a los que estamos en ese lugar. Levante su voz y dígale: Señor, creo en ti. Vamos. Y lo que harás, y lo que harás en mí, si yo lo creo y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso
que el cielo adora, levante su voz al cielo. Y todos gritan, que tú eres santo. La tierra, el cielo y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Quiero que así como estamos, inclinemos nuestro rostro para que sea Dios tomando el control de nuestra vida, de este lugar y de la palabra que hoy vamos a compartir. Yo sé que es de parte de Dios y la vamos a atesorar en nuestro corazón para llevarla y ponerla en práctica. Así que en esta hora incline su rostro. Amantísimo Padre, hoy en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo y la unción gloriosa de tu Espíritu Santo que está en mí, que está en la vida de cada uno de mis hermanos y que está en este lugar. Muchas gracias, Señor, por este momento maravilloso, Padre, donde los permites compartir la palabra con mis hermanos en la fe, Señor. Gracias por la vida de cada uno de ellos que, a pesar de las circunstancias, Padre, que se presentaron adversas, pero estamos en tu casa, Padre, y unidos con un solo propósito, Padre, recibir tu palabra, bendecir y glorificar tu bendito nombre, Señor. En esta hora, Señor, tome el control de este lugar, Señor, y de todo lo que vamos a compartir, que sea tu palabra, Señor, como martillo sobre la piedra, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este momento maravilloso, Padre. Todo espíritu que quiera robarlo la bendición en esta hora, lo atamos, lo ligamos y lo lanzamos donde pertenece el abismo mismo, Padre, las cárceles de máxima seguridad que tú has hecho para los demonios y sus secuaces, Padre. Gracias en esta hora, bendigo la vida de mis hermanos y que seamos buenos receptores de tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice, no, hermano, y la iglesia dice, amén, gloria a Dios. Sabemos, hermanos, que estamos en el mes de la Biblia, en el mes que se celebra la Biblia. Y sabemos que desde 1987, por decreto, hermanos, se celebra el Día de la Biblia, el último o la última semana, el último domingo del mes de septiembre. ¿Cuántos lo sabían? Amén, todos lo sabemos, ¿va? Pero la pregunta, ¿qué es la Biblia? Fíjense que la Biblia, hermanos, es una colección o recopilación de libros sagrados. Usted va a ver que muchas Biblias de otras doctrinas tienen 73 libros, pero el de nosotros solo consta de 66 libros. Ese es el canon bíblico que nosotros tenemos. Y canon bíblico, hermano, es la lista de libros que son aceptados por la iglesia como texto sagrado, inspirados por el Espíritu Santo o inspiración divina. Ese es el canon bíblico. Y por eso nosotros tenemos 66 libros en las Escrituras, porque esos 66 libros son los inspirados por el Espíritu Santo.
Y usted me preguntará, ¿quién autorizó esos 66 libros? Jesucristo. Lea bien las Escrituras y se dará cuenta que Él aprobó los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Él los cita en cada momento a través de las Escrituras. Por eso no hay discusión de los libros que son aprobados por el canon bíblico y los que no son. Los otros 7 son apócrifos. O sea que Jesús en ningún momento los cita. Solo en Judas cita el libro de Enoc, parece. Pero si usted lee, lo cita como un libro, Pablo lo cita, pero lo cita como un libro histórico, no un libro inspirado por el Espíritu Santo. Yo sé que ya lo sabíamos. Hermanos, esta Biblia fue escrita por más de 1500 años, por 40 actores, oiga bien, y fue, hermanos, redactada en 3 idiomas: el hebreo, el griego y el arameo, en 3 diferentes continentes: continente europeo, continente asiático y continente africano. Pero mire qué tremendo, hermanos, cuando yo me pongo a estudiar esto, observo más de 1500 años, 40 actores en diferentes épocas, y los 40 se conectaron prácticamente para escribir y tener relaciones unos con los otros. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer la obra del Espíritu Santo de Dios. La Biblia es infalible, no tiene error. Y por eso usted puede observar que el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. O sea que en el Antiguo Testamento está la promesa y en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de la promesa, y todos se unen, se hacen uno. Mire qué maravillosa es la palabra de Dios. Por eso ese libro nosotros debemos de escudriñarlo, hermanos. Está escrito en 3 idiomas. Para que usted y yo le podamos entender, tenemos que hacerlo biculturales. ¿Qué es bicultural? Bicultural es que nosotros debemos de saber de nuestra propia cultura y debemos de saber la cultura en la que fue escrito este libro sagrado. Necesitamos conocer la cultura hebrea para poder entenderle más claramente a las Escrituras. Mire qué maravilloso. Es precioso y es maravilloso, hermanos, estudiar esta palabra. Yo me gozo, yo me encierro en mi cuarto y mi esposa puede dar fe que paso horas y horas estudiando las Escrituras porque me gusta escudriñar las Escrituras. Y eso es el deseo mío en mi corazón, que en el Ministerio Luz de lo Alto se pueda abrir un instituto bíblico para que la gente que tenga necesidad, la gente que quiera, todos tenemos necesidad, pero hay gente que en verdad quiere estudiar las Escrituras, que puede estudiar las Escrituras. Qué maravilloso, porque las batallas se ganan con gente voluntaria, no con gente a la fuerza. Debemos de estudiar, debe nacer en nosotros el anhelo por escudriñar las Escrituras. Y yo le aseguro, hermanos, que va a ser prosperado en todo lo que usted haga. Y eso es lo más lindo, ¿va? Que vamos a ser prosperados en todo, hermanos. Y vamos a conocer de Dios más y más cada día. Mire qué maravilloso. Por esta razón, hermanos, las Escrituras o la Biblia es la norma de fe y conducta trazada para cada uno de los cristianos, de los que hemos abrazado esta fe. Porque no solo contiene, hermanos, la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y por lo tanto, y por ser la palabra de Dios, hermanos, la Biblia no puede ser destruida. Fíjese que el libro más perseguido
ha sido la Biblia. El más atacado ha sido las Escrituras. Incluso, hermanos, en el tiempo, oiga bien, en el tiempo que venga el anticristo, ese no quiere saber nada de lo que es Cristo, de lo que es de Jesús. Pero usted y yo ya no vamos a estar, ¿va? No vamos a estar ya. No, estamos con duda, hermanos. No vamos a estar, hermanos. Cuando venga el anticristo, hermanos, va a quemar todo esto de lo que habla de Cristo. Todos los libros los va a quemar. Porque Él no quiere que nadie hable de Cristo. Pero las personas que se queden en medio de la gran tribulación van a tener intacta en su mente y en su corazón las sagradas Escrituras. Por eso la palabra de Dios dice que cielo y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer firme por siempre. Mire qué importante, hermanos. Por eso nosotros debemos de conocer las Escrituras. El enemigo puede destruir todo, pero lo que usted tiene en su mente y en su corazón no se lo puede tocar. Y usted lo tiene guardado en su mente y en su corazón. Dice la palabra de Dios que donde el gusano, oiga bien, no muere. Hermano, ¿sabe qué es el gusano que no muere? No sé si usted lo ha leído en el libro de Marcos, donde dice que el gusano no muere. El gusano son los recuerdos de las personas que aún en el mismo infierno, en el mismo lago de fuego, se van a acordar, y ese gusano del recuerdo los va a mantener activos, dándose cuenta que perdieron la oportunidad de recibir a Cristo en sus corazones y hoy están en un lugar de tormento. Ese gusano no va a morir, ese tormento, ese recuerdo ahí va a estar intacto. Personas que se han apartado del evangelio y han muerto sin Cristo en sus corazones. Por eso está en el mismo infierno. La palabra de Dios va a permanecer por los siglos de los siglos. ¿Cuántos lo creen? Mire qué maravilloso, hermanos. Ni aún en el mismo infierno la palabra va a permanecer en la mente de aquellas personas. Qué tremendo, hermanos. Y usted puede ver, porque la palabra da fe de lo que le estoy diciendo yo. Dice que el rico allá en el Seol, dice que él clamaba. Él sabía y había desperdiciado la oportunidad. No desperdiciemos la oportunidad nosotros en esta vida, hermanos. Mire, hermanos, que aparte de la Biblia hay libros históricos y hay una historia eclesiástica, o sea, una historia de la iglesia que está dividido hasta la fecha en 7 periodos. El primer periodo es el periodo apostólico. El segundo periodo es el periodo de la iglesia perseguida. El tercero es la iglesia imperial. El cuarto, el periodo de la iglesia medieval. El quinto, el periodo de la iglesia reformada. Y el sexto, el periodo de la iglesia moderna, la que estamos viviendo hoy en día. Y no le hablo del séptimo periodo porque es tremendo. Pero yo lo que le quiero decir, hermanos, que en el cuarto periodo, el periodo de la iglesia medieval, en este periodo lo que más surgió con fuerza fue el periodo papal, donde los papas se consideraban la cabeza de la iglesia. Cuando Colosenses capítulo 1 dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ellos se consideraban los gobernantes, los gobernadores del mundo entero. Por eso usted va a ver que aún en los países comunistas, hombres duros de corazón, que no se doblegan ante nadie, pero cuando llega el Papa a sus países, ellos se doblegan delante de ellos porque todavía están bajo ese régimen. Usted puede observar hombres como Fidel Castro, que ya murió, Hugo Chávez, Vladimir Putin y un sinfín de hombres
poderosos en el mundo se doblegan ante esos hombres, porque todavía está el yugo de la esclavitud romana sobre la vida de ellos, sobre la mente de ellos, sobre el conocimiento de ellos, sobre la ideología de ellos. Mire qué tremendo. Y fíjese que algo que revolucionó en ese momento fue que había un papa llamado León X, y ese León X, hermanos, mandó a un misionero llamado Juan Texel, y ese Juan Texel dice que lo mandaron con la misión de recaudar, ¿cómo se llama esto? Ya se me fue por alto. Indulgencias, de recaudar indulgencias. Una indulgencia, hermano, en aquellos tiempos era prácticamente un certificado que hacía constar que el que compraba ese certificado o diploma lo podía poner en la pared, y hacía constar de que los pecados tanto de los muertos y los vivos y aquellos que estaban en el purgatorio podían salir de allí, perdonar sus pecados. Mire qué tremenda enseñanza la que había. Ellos dominaban y gobernaban a través de dogmas, reglamentos de hombres no aprobados por las escrituras. Pero de esa forma ellos manipulaban al pueblo, porque a través de la misma palabra de Dios puede ser manipulado un pueblo. ¿Por qué? Porque no leemos las escrituras. Mire qué tremendo, hermanos. Pero en ese momento dice que había un hombre, un monje, un hombre que era maestro de la universidad en Wittenberg, y dice que ese hombre se llamaba Martín Lutero. Y ese Martín Lutero dice que predicaba en contra de las enseñanzas de este Juan Texel y de León X, porque esas enseñanzas, esa doctrina, aunque él era de ellos, no estaba aprobada por la religión, no estaba aprobada por la Biblia, por las escrituras, sino que eran inventos para manipular al pueblo. Y dice que en ese momento, dice que empezó a surgir la reforma, el periodo de la iglesia reformada. Y lo que más le dio fuerza a la iglesia reformada fue el invento de la imprenta, de un hombre llamado Gutenberg. Este hombre llamado Gutenberg dice que inventó la imprenta moderna para imprimir, y dice que lo primero que imprimió fue la Biblia. Lo primero que imprimió fue la Biblia. ¿Sabe cuál es el costo de la Biblia? Más de un año de trabajo de una persona, de un salario completo de una persona al año. Solo saque la cuenta cuánto gana usted al año, y ese es el valor de la Biblia en aquellos tiempos. Hoy nosotros tenemos muchas Biblias, pero no las leemos. Y eso le dio una fuerza a la reforma, la imprenta. Dice que imprimían hojas volantes, boletines informativos, y los regaban por todo el continente europeo, continente africano y el continente asiático. Y se fueron dando cuenta de cómo estaban siendo manipulados a través de las escrituras. Pero un día por la mañana, dice que se levantó Martín Lutero y clavó las 95 tesis en la catedral de Gutenberg. 95 tesis que algunas contenían las manipulaciones de la iglesia en ese momento. Mire qué tremendos. ¿Por qué llegó a suceder esto? Porque un hombre se paró y empezó a leer las escrituras y empezó a escudriñar las escrituras. Nosotros, hermanos,
debemos de anhelar escudriñar esta palabra maravillosa, hermanos. Necesitamos escudriñarla. No podemos andarla solo cargada o cargándola. Necesitamos, hermanos, escudriñarla. Necesitamos leer esta palabra de Dios. Necesitamos leer, hermanos, esta palabra de Dios. Mire qué importantes. Tenemos mucho tiempo, hermanos, y quiero compartir un poquito de tema. Hay tantas cosas que les quisiera decir, pero quiero compartir un poquito de la palabra de Dios. Y quiero que vayamos a la palabra. Segunda carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe llamado Timoteo, capítulo 3, verso 16 al verso 17, le vamos a dar lectura. Amén. Se lo sabe de memoria, yo sé. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra dice, verso 16: toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué maravilloso. Yo quiero compartir en esta hora un poquito, y quiero hacerlo bajo el tema beneficios de la palabra de Dios. Oiga bien, beneficios de la palabra de Dios. Porque sabemos, hermanos, que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. Es nuestro manual de operación o nuestro mapa para llegar a un puerto seguro. Por esta razón, hermanos, necesitamos escudriñar las escrituras. Jesús le dijo a aquellos hombres: ustedes escudriñan las escrituras porque os parece que ahí está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Mire qué maravilloso, porque sabemos, hermanos, que esta palabra, hermanos, es la que da testimonio del camino a la vida eterna. ¿Cuántos creen, hermanos, que esta palabra es la que da testimonio del camino a la vida eterna? Incluso antes de llamarlos cristianos, los llamaban los del junto al camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, hermanos, Jesús es el camino. Esta palabra es la que da testimonio del camino hacia la vida eterna. Yo no sé si usted anhela la vida eterna, pero yo sí anhelo la vida eterna. Y por eso escudriño las escrituras, aunque la letra no le da la salvación, porque podemos tener letra también, pero muchas veces tenemos solo letra, pero no tenemos la salvación. Podemos estar sirviendo dentro de la iglesia, pero no tenemos la salvación. Eso no nos asegura la entrada al reino de Dios. Eso no nos asegura la entrada a la vida eterna. Pero cuando usted tiene a Cristo en su corazón, tiene esta palabra y empieza a ponerla por obra, usted algo activa dentro de usted, que es importante para nosotros para llegar a nuestra meta final. Por eso no podemos, hermanos, ser solo oidores. Dice que por el oír viene la fe, sí, pero debemos de activarlo más allá de la fe. Necesitamos activarlo más de la fe. Lo que le va a traer felicidad a su vida es que esta palabra de Dios la ponga en práctica, y le traerá felicidad en todas las áreas en su vida. Aún en los momentos más difíciles de su vida,
esta palabra de Dios lo va a fortalecer, le va a dar el ánimo, el aliento necesario para poder sobrevivir aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Mire qué maravilloso, esta palabra de Dios es preciosa. Hay muchos beneficios, hermanos, que nos proporciona la palabra de Dios, pero hoy solo quiero compartir estos 4 beneficios rápidamente que el apóstol Pablo le brinda a su hijo en la fe llamado Timoteo. Y el primer beneficio de la palabra de Dios dice que nos enseña. Ahí en el verso 16 dice que lo primero es que nos enseña. La pregunta sería, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a vivir de acuerdo a la forma que le agrada a Dios. ¿Cómo vivíamos antes de conocer a Cristo, hermanos? Vivíamos desordenadamente. De esa forma vivía yo, desordenadamente, porque no conocía a Cristo. Pero a través de esta palabra he ido conociendo a Cristo. Lo he ido conociendo. Y hoy miro a través de la palabra que dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino que le gusta la paz y el orden. Oiga bien, a Dios no le gusta el desorden, le gusta el orden. No le gusta el alboroto, le gusta la paz y le gusta el orden. Por eso necesitamos vivir bajo el orden de Dios, y esta palabra maravillosa los enseña a vivir de acuerdo a cómo a Dios le agrada. La mayor parte, hermanos, de nuestros años, ¿a quién se los dimos nosotros? Al mundo le dimos la mayor cantidad de años. Yo lo pongo por mí. Yo bendigo a aquellas personas que se criaron en el Evangelio, que han vivido en el Evangelio. Pero las personas que llegamos ya de edad al Evangelio, le dimos nuestros primeros años al mundo. Le dimos nuestros primeros años al mundo. Vivíamos vidas desordenadas. Pero la palabra de Dios, hermanos, los ha confrontado y nos ha hecho ver que hemos vivido mal y que necesitamos ayuda, y que la ayuda que necesitamos se llama Cristo Jesús. Eso nos enseña la palabra de Dios. Yo no sé si todos tenemos a Cristo en este lugar, pero necesitamos a Cristo para poder salir de la dificultad o el desorden que vivimos en esta vida. Podemos estar aquí, hermanos, podemos estar en un ministerio y estar viviendo vidas desordenadas delante de Dios. Por eso necesitamos la palabra no solo en la casa o en el bolsón, la necesitamos en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Allí tiene que estar esta palabra de Dios. Por eso el primer beneficio es que nos enseña. El segundo beneficio, hermanos, de la palabra de Dios es que nos redarguye. ¿A qué nos redarguye? Nos redarguye de las cosas que son correctas y de las que son incorrectas. Redarguir, hermanos, es amonestar, reprender y convencer de pecado. Jesús dijo, y cuando Él venga, dice, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. O sea que la palabra, siendo inspirada por el Espíritu Santo, es el verdadero Espíritu Santo. Por eso cuando usted lee la palabra de Dios, el único libro que esté el autor presente es la palabra de Dios, porque está el dueño, el Espíritu Santo, quien le inspiró, Dios mismo. Y esa es la que los convence, los redarguye.
que estamos viviendo vidas incorrectas delante de Dios, y los enseña qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Mire qué maravilloso, hermanos. En tercer lugar, hermanos, el tercer beneficio de la palabra de Dios es que nos corrige. La palabra de Dios los corrige. Y corregir, hermanos, es advertir, restaurar, modificar o cambiar. Eso es lo que hace la palabra de Dios al corregirlos. Nos advierte. ¿De qué los advierte, hermanos? De las consecuencias, oiga bien, de las consecuencias de morir sin Cristo en nuestros corazones. Qué tremendo, hermanos, llegar a aquel lugar y no llevar el boleto de entrada al reino de los cielos. Que nosotros entreguemos nuestra vida y nos demos cuenta que desaprovechamos las oportunidades en esta vida de recibir a Cristo y servirle con todo nuestro corazón. Va a ser tremendo, hermano, va a ser difícil. Apocalipsis capítulo 20 verso 15 dice: y el que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego. Va a ser tremendo, hermanos. Por eso la palabra de Dios, uno de los beneficios es, oiga bien, que los corrige advirtiéndolos de los acontecimientos. Fíjense que nosotros a través de la palabra de Dios podemos ver como un ventanal de vidrio. Hay un ventanal de vidrio, usted mira al otro lado, usted observa lo que hay allá. Así es la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, es un ventanal para ver lo que los espera. Y nosotros queremos esa bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros al final de nuestra carrera. ¿Cuántos quieren, hermanos, esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros? Todas estas promesas que Dios tiene. Démosle palmas al Señor porque es una bendición, hermanos. Mire qué maravilloso, hermanos. Dice que al corregirlos, dice que los restaura. Y restaurar, hermanos, es reparar una obra de arte que se ha echado a perder. Usted y yo, hermanos, somos obras de artes en las manos de Dios. Somos vasijas preciosas en la mano de Dios. Y el pecado los ha echado a perder, pero Él los viene y los restaura a nosotros a través de su palabra. Mire qué maravilloso. Nos cambia. ¿Nos cambia qué? Nos cambia una mejor vida. Dice 2 de Corintios 5:17. Oiga bien, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es que hay un cambio, hermanos. Hay un cambio en la vida del ser humano cuando es corregido por la palabra de Dios. Y ese es uno de los beneficios grandes que hace la palabra de Dios, corregirlos. Necesitamos, hermanos, la corrección de esta palabra, maravilloso. Y en cuarto lugar, hermanos, el cuarto beneficio es que la palabra de Dios nos instruye en justicia. Estos son los beneficios que el apóstol Pablo le aconseja a su hijo en la fe llamado Timoteo. Nos instruye en justicia. Si usted puede observar a través de las escrituras en el libro de Miqueas, hermanos, capítulo 6, verso 8, y dice: ¿y qué pide Jehová de nosotros? ¿Qué es lo que pide Jehová de nosotros? Allí pide tres cosas, pero la primera, solamente hacer justicia. Mire qué importante es la justicia para Dios. Mire qué importante es la justicia para Dios. Porque dice que el justo, oiga bien, por la fe vivirá. Dice que el justo florecerá como la palmera. Dice que el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino que es justicia. La justicia delante de Dios es importantísima. 106 veces aparece
citas bíblicas de justicia en las Escrituras Reina Valera 1960. Qué importante es la justicia. Dios quiere que nosotros seamos justos, que apliquemos la justicia. Pero la justicia, hermanos, no vendrá a nuestras vidas de manera natural, ni siquiera, hermanos, aún nosotros siendo cristianos. No va a venir de esa forma. Solo porque usted recibió a Cristo no va a ser justo. Usted va a ser justo cuando empiece a ver la justicia de Dios a través de las Escrituras. Solo de esa forma usted puede ver la justicia. Necesitamos leer la palabra de Dios para que conozcamos la justicia de Dios. Necesitamos la instrucción de Dios para que nos demos cuenta de la justicia de Dios a través de las Escrituras. Porque muchas veces como cristianos estamos aplicando la injusticia. Dice que Jesús enseña una parábola en Mateo capítulo 20. Y dice, porque el reino de los cielos, dice, es semejante, dice, a un hombre padre de familia, que una mañana, dice, salió a buscar trabajadores para trabajar en su viña. Y empezó a explicar que uno lo encontró por la mañana, uno de otra hora y así sucesivamente. Pero a la hora de pagar, dice, que empezó a pagar por el último que contrató. Ese trabajó casi solo una hora, pero pagó, dice, el jornal del día. Pagó el jornal del día. Y así sucesivamente hasta que llegó al primero que contrató. Ya cuando llegó al primero, el primero ya estaba enojado, hermanos. Estaba enojado porque él pensaba que como había trabajado más, le iban a pagar más. Y los de la enseñanza esta parábola, que Dios en su justicia paga igual. Paga igual, hermanos. Nosotros contratamos una persona y la ponemos a trabajar de mediodía abajo, aunque seamos cristianos, nosotros no le pagamos el jornal del día. En la justicia de nosotros la razonamos y no, este solo se merece la mitad. 250, si es 500, 250 le vamos a dar. Esa es la razón del ser humano. Pero en la justicia de Dios, Dios paga igual. Usted puede servir 20 años dentro de la iglesia y llega uno y acepta a Cristo, y si hoy viene Cristo, el mismo pago va a recibir. Pagos iguales. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es perfecta, hermanos. Y eso es lo maravilloso de Dios. Por eso necesitamos escudriñar las Escrituras, para que nos demos cuenta de cómo se aplica la justicia de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos un cargo dentro de la iglesia y como no leemos las Escrituras, aplicamos injusticia, aún con las personas que estamos dirigiendo, porque lo hacemos razonable a la razón de nosotros. Por eso lo de Dios no se razona, lo de Dios se cree, hermanos. Lo de Dios hay que creerlo. Si esta palabra hay que creerla, porque lo de Dios no se razona. Mire qué maravilloso, hermanos, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Hebreos dice que porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Necesitamos la palabra de Dios, hermanos, porque ella tiene muchos beneficios. Yo aquí solo le he compartido 4 beneficios, pero en la palabra de Dios se encuentran muchos beneficios para cada uno de nosotros. Y el primer beneficio es que nos enseña. El segundo beneficio es que nos redarguye. El tercer beneficio, hermanos, es que nos corrige. Y el cuarto beneficio es que nos instruye en justicia.
nos enseña a vivir justamente delante de Dios. Él dijo: sé justo, porque yo soy justo. Sé santo, porque yo soy santo. Necesitamos imitar más a Cristo. Hermanos, en esta palabra de Dios encontramos la vida eterna. En el sentido, hermanos, que ella indica cómo el hombre puede encontrar a Dios. De la única forma que podemos ver cómo el hombre puede encontrar a Dios, hermanos, es a través de las Escrituras. Porque Él es nuestro manual a seguir. Si usted no escudriña las Escrituras, los vamos a perder, los vamos a desviar. No vamos a poder aplicar la justicia, porque necesitamos la justicia que Dios ha establecido en su palabra. Esa es la justicia que nosotros debemos de aplicar. Hermanos, no es que estas hojas o estas páginas los vayan a salvar, pero hermanos, así como el doctor a usted le da una receta en un papel y usted hace caso de la receta, va a comprar la medicina que le recetó el doctor, esa medicina le llega a la enfermedad. Así es la palabra de Dios. Aquí está la medicina, aquí está la receta para la enfermedad del pecado. Necesitamos curar esa enfermedad del pecado, esa enfermedad que nació desde el día que Adán y Eva desobedecieron en el huerto del Edén. Y esa enfermedad, hermano, ha pasado de generación en generación. Y solo a través de la palabra de Dios, a través de recibir a Cristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por esa sangre que derramó en la cruz, solo a través de Él podemos ser salvos. Solo a través de Él podemos sanar la enfermedad del pecado. De la única forma. Necesitamos, hermanos, cada día anhelar, escudriñar las Escrituras, hermanos. Ahí está el camino a la vida eterna. Póngase sobre sus pies en esta hora. Ahí se encuentra la vida eterna. Nosotros, hermanos, necesitamos estudiar más las Escrituras. Necesitamos anhelar aprender más cada día de Dios. Si nosotros decimos ser amigos de Dios, necesitamos pasar más tiempo con Él. Yo no sé si usted tiene algún amigo de confianza, pero a veces uno desea pasar un tiempo más con su amigo. Y este amigo es especial, hermanos. Este amigo es especial. Por eso necesitamos estudiar más la palabra, necesitamos más escudriñar las Escrituras. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4, porque van a venir tiempos donde no se sufrirá la sana doctrina. Y la gente dice, teniendo comezón o necesidad de escuchar la palabra de Dios, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se amontonarán las personas a la fábula. Y eso es lo que van a escuchar: fábulas, historias que no existen. Necesitamos hablar de la palabra de Dios. Cuando los paramos aquí en este lugar, necesitamos hablar de la palabra de Dios. Necesitamos abrir las Escrituras y no solo leer un versículo por salir del paso. No, necesitamos prepararlo para traer un buen alimento balanceado a la vida de cada uno de los que estamos en esta casa. Un alimento que sea nutritivo para el espíritu y el alma de cada uno de los que estamos en esta casa.
de los que las alimentamos en esta casa. Usted ha venido al mejor restaurante donde sirven lo mejor. Alimento preparado especialmente para el espíritu y el alma. Y por eso necesitamos, hermanos, conocer de la palabra de Dios. Necesitamos hablar más de la palabra de Dios. Menos historias y más palabra de Dios. Incline su rostro, hermanos, en esta hora y empecemos a hablar con Dios. Vamos a orar. Si no les ha quedado tiempo en todo el día de orar, este es el momento que aproveche la oportunidad de orar, de hablar con Dios. Hay un secreto, hay un misterio en la casa de Dios y por eso debemos de aprovechar la estadía en la casa de Dios. Necesitamos aprovechar la estadía en la casa de Dios. Hay un misterio que se encierra aquí. Porque están reunidos los santos, los apartados de Dios en esta casa. Los que fueron lavados y comprados con la sangre del Cordero perfecto. Y por eso venimos a aprender, porque sabemos que a través de la palabra de Dios hay muchos beneficios. Y necesitamos conocer los beneficios de la palabra de Dios. En esta hora empiece a orar. Empiece a clamarle a Dios y dele gracias, porque aún sin ponerle mucho interés a la palabra de Dios estamos con vida. Los ha librado de la dificultad. Los ha librado el Señor de tantas dificultades. Necesitamos estudiar más las Escrituras. Necesitamos más, ponerle más atención a esa palabra maravillosa que el Señor nos ha dejado. Debemos de llenarlos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos de despedir miel cuando hablemos, no veneno de nuestros labios. Necesitamos despedir miel, dulzura de nuestros labios, que salga esa dulzura, que llene aquel corazón que está necesitado, aquel corazón que está angustiado, que se llene de dulzura, porque la palabra de Dios es dulce como la miel. Necesitamos dulzura en nuestros labios. Necesitamos la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestra boca. Gracias, Padre, en esta hora maravillosa, Padre, por bendecir la vida de cada uno de mis hermanos. Que estos principios, Padre, estas bendiciones, estos beneficios los llevemos en nuestros corazones, Padre. Que pongas en nosotros, en cada uno de nosotros, la necesidad, Padre, el anhelo de poder escudriñar cada día más tu palabra, Padre, y poderla entender, Padre. Que haya revelación, Señor, iluminación de tu palabra en nuestras vidas, Padre. Que sintamos el deseo, que puedas poner el deseo en nuestros corazones cada día, Padre, de poder abrir las Escrituras y tener un devocional diario delante de ti, Señor, para poder compartir con usted, Señor, su palabra con cada uno de aquellas personas que tenemos la oportunidad, Señor, de poder enfrentarlos o poder conversar con ellos cada día, Señor. Gracias en esta hora, Padre. Bendigo la vida de mis hermanos, Padre. Pon el querer como la buena voluntad sobre la vida de cada uno de nosotros, Padre, para que cada día, Señor, anhelemos más y más de ti, Señor. Muchas gracias, Señor, en esta hora, Padre, por la bendición, Señor, de tu palabra, de poderla compartir tu palabra todavía libremente, Señor, con esa libertad de expresión, con esa libertad de culto que todavía podemos respirar en estos países, Padre, porque van a venir tiempos difíciles, Padre, donde los corazones vamos a anhelar tu palabra, Señor, y va a haber dificultad para poder escuchar, Señor, tu palabra libremente, Padre. Gracias en esta hora por bendecir la vida de mis hermanos, Padre. Gracias por haber compartido, Señor, tu palabra con nosotros en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por haberlos dado la oportunidad, Señor, de escuchar esta palabra, que aún con tanta dificultad, Señor, y tropiezo, nosotros hemos podido recibir tu palabra. Y allá en casa, Señor, a través de los medios, los hermanos que no pudieron venir por una u otra razón, Padre, o los hermanos, las personas que escuchan, Señor,
o miran estos programas, que pueden recibir la bendición de esta palabra maravillosa, porque esto no es, tú no haces excepción de personas, Padre. Tu palabra es para todo aquel que quiere, para aquel que desee recibir esta palabra, Padre. Gracias en esta hora, Padre. Los vamos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Tu presencia va con cada uno de nosotros, donde quiera que nosotros vayamos, porque tú lo has prometido. El bien y la misericordia, Señor, lo seguirá todos los días de nuestra vida, Señor. Y en esta casa, Señor, en tu casa, moraremos por largos días, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén.